¿Ya? Buenas tardes. Entonces vamos a continuar con las actividades del Seminario de Probabilidad y Estadística. Y esta vez el doctor Marcos Josías Ceballos Lira, egresado de aquí de Ciencias Básicas, desde aquí hizo su licenciatura, desde la maestría también, Marcos, o esa fue allá en la maestría también la hiciste aquí. Sí. Bueno, aquí también hizo su maestría y el doctorado. El- la conferencia que él nos va a impartir hoy es de procesos estocásticos y el título de la misma, pues aquí está, y se llama Ecuación de Frank Kamenetsky con difusión dirigida por un proceso de Levy. Pues adelante, Marcos. No más con eso. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya dijo el doctor Nájera, el nombre de mi presentación, y bueno, voy a pasar rápidamente a lo que es el contenido de esta plática. ¿Sí? Entonces, primero voy a dar una introducción, voy a hablar de este modelo que se utiliza mucho en teoría de la combustión térmica. ¿Sí? Voy a hablar de lo que es aquí luego sobre la explosión de ecuaciones diferenciales, de las parciales, ¿no? ¿Sale? Y bueno, en ese caso, el modelo de Frank Kamenetsky se va a interpretar como una ecuación diferencial parcial y bueno, una de las razones por las que se ha podido extender la difusión es porque se trabajó con procesos de Levy, ¿sí? Y bueno, para poder construir la solución o obtener la solución, más bien la solución del modelo se expresa en términos de... que no enciende, ¿verdad? ¿Se no enciende, verdad? No. ¿Sí? Es el rojo. No enciende. O tengo que, o tengo que apuntarle a ella. No, no funciona. Ok, entonces, más adelante hablamos sobre lo que es la densidad de transición del proceso de Levy, cómo construir un objeto matemático que se llama semigrupo, que es la solución del modelo se expresa en términos de ese objeto, ¿sí? Y aplicamos todo esto para obtener el criterio de explosión para ese modelo, ¿vale? Ok, entonces, ups, tampoco, también se trabó. Sí, aquí, ¿verdad? ¿En este? Ok. Ok, bueno, en teoría de la combustión térmica, bueno, es una bibliografía, digamos, algo reciente, porque esta teoría se ha estudiado desde los años 40 del siglo pasado. El modelo de Frank Kamenetsky Frank Kamenetsky es un ingeniero ruso, sí, es un solo nombre. Describe cómo evoluciona en el tiempo la temperatura de una mezcla homogénea de reactivos con una temperatura inicial T0, sí, es una función continua y acotada dentro de un contenedor acotado D con temperatura externa constante T sub M, ¿no? Vamos a llamarle temperatura del medio. Sí, bueno, resulta que cuando quieren trasladar materiales reactivos, lo que hacen es que los mezclan con otras sustancias, ya sea que porque quieren conservar la humedad o quieren quitar la humedad. Entonces, en ese proceso de almacenamiento, ¿sí? A veces ocurre una reacción química, pues es un material reactivo, a veces hasta inclusive están calientes. Entonces, lo que ocurría en esos años es que a veces los metían en trenes o en barcos, entonces había una temperatura externa a la que estaban sometidas, pues de por sí había calor, con más calor, lo que terminaba ocurriendo era una reacción que el material reactivo lo terminaba convirtiendo en un combustible prácticamente, entonces terminaba ocurriendo una quema y por lo tanto una detonación, ¿no? ¿Sale? Entonces, el modelo matemático o la formulación matemática de este problema está dado de esta manera, ¿sí? Este término de aquí, si lo omiten, lo que se obtiene es la ecuación clásica del calor, ¿sí? Y bueno, esta es la divergencia del gradiente, es el laplaciano.
¿sale? Y bueno, todas estas constantes son constantes positivas. Este es el término reactivo, es decir, el calor que se va suministrando por la reacción, de alguna manera suministra más calor y obedece esta ley, ¿sí? Todas estas son constantes positivas. Esta es la condición las condiciones del problema, que inicialmente el objeto tiene esta temperatura, ¿sí? Y que fuera de él, ¿sí? Fuera del objeto está la temperatura del medio, ¿no? ¿Sale? Todos estos parámetros vienen involucrados en el sistema. Por ejemplo, la K se le llama conductividad térmica, que es la factibilidad que tiene el material para transmitir el calor, no conducir el calor. La sigma es la densidad sí, es la densidad del reactivo, sí, y es la energía de activación, R la constante de los gases, sí, son constantes que son asociadas al modelo. Entonces, fíjense, cuando la energía de activación, todo reacción en química tiene una energía de activación, y cuando esta es muy alta, ocurre precisamente lo que les platicaba, que es la explosión térmica. Y la explosión térmica es un instante a partir del cual, conforme va transcurriendo el tiempo, al acercarse a ese instante, ¿sí? Los valores de la temperatura en el contenedor se disparan a infinito, ¿sale? O sea, se escurre como una quema, ¿no? Sí, eso se le llama la explosión térmica. Este modelo de aquí fue estudiado en su versión adimensional por cuestiones de simplificación, ¿sí? Y bueno, como siempre ocurre en física, hacen supuestos, ¿no? Que permiten simplificar el modelo. Entonces, este numerito epsilon, que es este cociente de estas cantidades, se le llama energía de activación adimensional, porque las dimensiones de este cociente da un número sin dimensiones. Sí, se considera muy alto, ¿no? Es decir, este número es tan grande que al ser este partido por este es prácticamente cero, y que en la etapa inicial de reacción, que es un concepto en química que le llaman periodo de inducción, no hay mucha diferencia entre la temperatura del contenedor y la temperatura externa, ¿sale? Entonces, bajo esos supuestos, el modelo se puede simplificar un poco más, que han sido supuestos que hizo este ingeniero para simplificar el modelo, y pues se adaptan a las observaciones. Cuando hacen este cambio de variables, sí, bueno, aquí cambian la variable dependiente. Esta es una constante, esta es la nueva variable dependiente, epsilon es este numerito de aquí. Hacen un rescalamiento del tiempo para quitar constantes, y bueno, definen esta nueva variable, que es prácticamente esta misma, ¿no? Este modelo se transforma, el modelo anterior de Franz Kamiensky se transforma en este. Bueno, ya no aparecen constantes, ¿sí? Y bueno, aquí aparece un parámetro que ahorita les voy a decir cómo se llama, y se transforma el modelo en este modelo, ¿sale? Bueno, hay un detalle. En realidad, este término de aquí se usa para simplificar este de acá, porque este de acá queda dividido entre 1 más epsilon por esto, ¿sale? Entonces, como dicen que epsilon es muy cero, entonces esa cantidad la consideran como 1, entonces nada más queda esto de aquí. Y para tener esta condición bueno, esta temperatura inicial, se le llama temperatura adimensional, pues esta suposición permite considerarla como cero, ¿no? ¿Sale? Y bueno, la constante que se puede demostrar que es adimensional, si checan sus dimensiones, se le llama parámetro de Franz Kamiensky, dependiendo del tipo de reactivo, las condiciones, ¿no? Porque depende del medio, de la densidad, ¿no? Del término de la sustancia reactiva, pues se van obteniendo diferentes valores del parámetro, ¿sale? Entonces, fíjense, la temperatura adimensional con la temperatura del cuerpo están relacionadas de manera lineal, ¿no? Si se fijan, si los valores de la temperatura, si los valores de esta se disparan a infinito, entonces quiere decir que la temperatura se disparó a infinito también, ¿no? ¿Sale? Entonces, es lo que menciono aquí. Si la solución al modelo adimensional presenta explosión térmica, pues entonces la solución al modelo original de Franz Kamiensky también va a presentar la explosión térmica, ¿sale? Entonces, bueno, el objetivo de esta plática es presentar condiciones bajo las cuales el modelo adimensional, ¿sí? Que es un poco más sencillo, como vimos, manifiesta el fenómeno de explosión térmica considerando ahora difusiones más generales. Es decir,
en vez de considerar aquí un laplaciano, vamos a considerar algo que se llama el generador de un proceso de Levy, ¿sale? Más adelante voy a explicar qué es un proceso de Levy y qué es su generador. Y bueno, este modelo le voy a llamar FK, que es Frank Kamenetsky adimensional, ¿no? Se fijan, la diferencia entre este y el original es precisamente esto de aquí, ¿sale? El parámetro de Frank Kamenetsky aparece también, ¿sí? Pero este de aquí lo vamos a considerar más general, lo vamos a considerar ahora como el generador de un proceso de Levy. ¿Cómo son estos operadores o estas difusiones? Pues pueden tener esta forma general, ¿sale? Bueno, tienen esta forma en este espacio, en el espacio de todas las funciones infinitamente derivables de soporte compacto, ¿sí? Ahí la forma del generador o de la difusión es esta de aquí, ¿sale? Todo proceso de Levy simétrico, tiene asociado dos objetos, una matriz simétrica y una medida boreliana, ¿sí? Que se llama medida de Levy asociada al proceso de Levy. Dependiendo de la medida de Levy, ¿sí? Esto va a ir cambiando, ¿sale? Por ejemplo, el ejemplo más sencillo que ya expuse al inicio es precisamente el laplaciano, ¿sí? Cuando la medida de Levy vale 0 y esta de aquí es la matriz identidad, pues se hacen las cuentas y se obtiene precisamente la divergencia del gradiente, que es el laplaciano, ¿no? ¿Sale? El laplaciano es el generador de un proceso de Levy. El proceso de Levy es el movimiento browniano, no sé si han oído hablar de él. Y bueno, otro muy importante es el laplaciano fraccionario, ¿sí? Que se piensa que son como fracciones de esta de aquí. Esa se obtiene a partir de esta expresión considerando esta como 0 y una medida de Levy que tiene que tiene un valor específico o una densidad que depende de la alfa. Por ejemplo, cuando alfa es igual a 1, lo que se obtiene aquí es como pues raíz, ¿no? De esta de aquí. Y es un dato curioso porque cuando alfa vale 1, ¿sí? Y ustedes calculan una función, le calculan su integral con la medida de Levy asociada, obtienen una función. Si le vuelven a calcular esa integral bajo esa medida, lo que obtienen es el valor del laplaciano, ¿sí? O sea, si suman, por ejemplo, la primera derivada con la primera derivada, suman, tienen la segunda, ¿no? Entonces, si calculan el primer laplaciano fraccionario con el primer laplaciano fraccionario, un medio más un medio, ¿qué da? 1, ¿no? Entonces se obtiene el laplaciano original, el valor del laplaciano original, ¿sale? Por eso se le llama laplaciano fraccionario. Sí, y bueno, hay otros operadores que también vamos a poder involucrarlos en este modelo, que ha aparecido bueno, apareció hace muchos años en mecánica cuántica relativista, que corresponde al caso alfa igual a 1, es decir, cuando esto es una raíz, ¿sí? El generador de este proceso es un proceso de Levy simétrico alfa estable. Bueno, alfa estable relativista. El de este es un proceso de Levy simétrico alfa estable. ¿Sí? Y bueno, para el caso alfa igual a 1 tiene un nombre especial, le llaman hamiltoniano relativista. Y para ese caso solamente se conoce la función de densidad asociada al proceso de Levy. Para este hay muchos casos, ¿no? En los que se conoce la función de densidad asociada al proceso de Levy. Pero en este caso nada más en ese. Y lo que se han hecho con este y con en muchos trabajos hay gente que se dedica a estimar la función de densidad. Te dicen, mira, anda entre estas funciones, ¿no? Se mueve por aquí y por acá, porque es lo más que podemos decir, ¿no? Pasa lo mismo que ocurre, ¿no? Lo que dicen en la iglesia, ¿no? Hay un diosito, pero quién sabe qué forma tiene, ¿no? Sí, hay una función de densidad, pero se sabe que se mueve por aquí y por acá, pero no se sabe qué forma tiene, ¿no? ¿Sale? Y bueno, otros que han salido es mezclas de laplacianos fraccionarios y este que es bastante interesante, que es la suma de un laplaciano con un laplaciano fraccionario. Es interesante porque se puede ver como la suma de dos procesos, un proceso de Wiener o un movimiento browniano y un proceso alfa estable, ¿sale? Es un proceso que se le llama, que tiene un movimiento mezclado, es decir, tiene una parte continua y una parte discontinua. Entonces, a cada uno de esos operadores que pongo aquí, se les va a poder aplicar el criterio de explosión que voy a dar yo más adelante, que son usados en diferentes áreas de la ciencia. O sea, no solamente se puede restringir el modelo a laplaciano, sino se puede considerar esos de aquí. ¿Sale? Entonces, en la explosión de ecuaciones diferenciales voy a hablar un poco de esto para ir fijando ideas.
esto que tienen aquí es un problema de Cauchy con condición de frontera de Dirichlet. Si se fijan, es parecido al modelo adimensional de Frank Kamenetsky. La única diferencia es que reemplacé reemplacé la exponencial por una R, no una función. ¿Sale? Y la condición aquí era 0, pues la reemplacé por una función cualquiera, ¿no? ¿Sale? Si U es la solución de este problema, sí, de hecho el modelo adimensional de Frank Kamenetsky es precisamente un problema de Cauchy con condición de frontera, ¿sale? Y para eso hay mucha literatura. Entonces, fíjense, el generador de un proceso de Levy, que ahorita vamos a ver qué es el generador infinitesimal del semigrupo asociado. ¿Y qué es un semigrupo? Es una familia, ¿sí?, de operadores lineales acotados que tienen la propiedad de que el semigrupo al tiempo t más s se puede obtener componiendo el semigrupo al tiempo t, el operador al tiempo t con el operador al tiempo s. Sí, es una composición. ¿Sale? Y bueno, tiene otras propiedades, pero no voy a entrar en detalle de eso. Si conozco este objeto, sí, que este de aquí es el generador perdón, este de aquí es el generador de este objeto de acá, yo puedo obtener la solución, o sea, puedo expresar la solución de esta manera. Es decir, este objeto de aquí se puede escribir de esta manera. Así como está, pues no dice nada, ¿no? Porque pues prácticamente no tiene una forma específica, está escrita de forma integral, pero está al menos escrito en términos de parámetros del sistema. Por ejemplo, la condición inicial, la constante de Frank Kamenetsky, ¿sí? La función R, que le pongo R porque esta es una ecuación de reacción-difusión, ¿sí? Que bueno, hay que darle algunos supuestos, que por ejemplo es localmente elipsis y cosas así para que exista, ¿no?, la solución. Y bueno, el semigrupo tiene una propiedad topológica que se le llama fuertemente continuo y el generador se define formalmente de esta manera, ¿sí? Es decir, para procesos de Levy, cuando la función está restringida al espacio de todas las funciones de infinitamente derivables de soporte compacto, este límite se puede obtener, se transforma en la suma anterior. Ahora, ¿qué pasa? Y el dominio del operador son precisamente aquellas funciones donde este límite existe. Y bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué en ese conjunto donde están las funciones de soporte compacto, infinitamente derivables, ahí sí puedes obtener una forma del generador, ¿no? De hecho, ahí está. ¿Sale? Bueno, resulta que esta cosa de aquí se puede demostrar que es densa en el dominio del generador. Entonces, la idea es, lo que hacen es, obtienes el valor del operador en un conjunto que es denso y los valores del operador los aproximas por los valores que toma el operador en el conjunto denso. ¿Sale? Ese es uno de los problemas que tienen este tipo de operadores, que son operadores no acotados. En análisis funcional se habla un poco de estos operadores. Entonces, ¿qué es la explosión? ¿Sí? En este contexto de los problemas de Cauchy. Sí, pues es un instante finito tal que el valor más grande de la función en la variable espacial, ¿sí?, se dispara infinito, ¿no? Conforme se va acercando, transcurre el tiempo y se va acercando a ese instante. ¿Sale? Bueno, esta es la norma del supremo esencial, pero cuando la función es continua es la norma del supremo, ¿no? ¿Sale? Entonces, cuando ocurre esto, se dice que la solución no está globalmente definida o que manifiesta el fenómeno de explosión en tiempo finito. Se sabe que estos problemas de Cauchy o explotan en tiempo finito o no explotan en tiempo finito. Por eso ocurre eso en el problema, en el modelo de Frank Kamenetsky. Pero el detalle es determinar bajo qué condiciones ocurre esto. Sí, se sabe que puede ocurrir o que no puede ocurrir, pero me gustaría saber cuándo sí va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la solución es precisamente difícil de obtener o de expresar. Entonces, como vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, si yo lo que necesito para poder obtener o expresar la solución en algo con términos de cosas conocidas es conocer precisamente o definir el semigrupo. En este caso, lo que funciona es construir el semigrupo en términos de un objeto que se llama kernel de calor de Dirichlet, y el semigrupo se define de esta manera, ¿sí? Y fíjense, es aquí precisamente, vamos a ver más adelante, donde la probabilidad juega un papel, pues prácticamente crucial, ¿no? Porque pues gracias a eso se ha podido extender el generador. Entonces, bueno,
Este fenómeno de explosión ocurre en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Por ejemplo, para ir fijando ideas, si tienen esta ecuación diferencial sujeta a esa condición, si ustedes usan separación de variables, pues ustedes pueden ver que la solución es esta de aquí. Y cuando t se va de manera creciente a 1, ¿qué ocurre? Esto se dispara a infinito, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí se dice que el tiempo de explosión de esta ecuación, ¿sí? Es precisamente 1, ¿sale? Es lo que se busca obtener en el caso de ecuaciones diferenciales parciales. Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, esta ecuación diferencial, pues usan otra vez variables separables, ¿qué obtienen? Esta función, ¿no? Y esta función no tiene este problema, se está definida en todo instante, ¿no? ¿Sale? Entonces, esta está globalmente definida y esta explota en tiempo finito, la primera, ¿sale? Esto es básicamente lo que buscamos hacer con el modelo de Lefranc-Kamenetsky. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se puede hacer? Pues fíjense, en la práctica, cuando ustedes resuelven un problema de la vida real, no ocurre algo así de bonito. Es decir, que pueda, ay, voy a separar las variables y va a salir la solución. No. Lo que ocurre es que la primitiva no se puede escribir de manera cerrada. Es decir, ¿qué significa? Escribir una primitiva en forma cerrada significa que la puedes expresar en términos de funciones elementales, algebraicas, racionales, trascendentes. Por ejemplo, si ustedes quieren separar las variables de esta ecuación, van a poder hacerlo. Pero para poder obtener la solución de manera explícita, van a tener que encontrar una primitiva cerrada de 1 entre u, de logaritmo de u, perdón, 1 entre logaritmo de u. Y pues esa no tiene primitiva cerrada. Si esta la pasan al otro lado, pues tendrían que encontrar una primitiva cerrada de e a la menos t cuadrada. Y pues esa no tiene, ¿sí? Si la tuvieran, no existieran las tablas de la normal. Nomás les dirían, calculen la integral y listo, ¿no? ¿Sale? Entonces, de hecho, algo como esto es lo que se tiene. O sea, sabemos que hay solución, pero no sabemos qué aspecto tiene. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está esta? ¿Está en esto o está en esto? Pues resulta que sí se puede saber en cuál está. Y un trabajo que saqué con mi asesor de la maestría, hicimos una generalización de un criterio bueno, estábamos estudiando otra cosa, ¿no? Pero ahí tuvimos que usar esto, generalizar el criterio de Osgood, que era para ecuaciones diferenciales ordinarias. Y cuando aplicas ese criterio a esta ecuación, que no sabes qué aspecto tiene, resulta que esta ecuación va a tener uno de estos problemas si y solo si se cumple esto, ¿sale? Es decir, ocurre la explosión si se cumple esta desigualdad. Si no se cumple esta desigualdad, no va a ocurrir la explosión, es decir, va a ocurrir algo como esto, va a estar globalmente definida. ¿Qué forma tiene la solución? ¿Quién sabe? Sí, pero si se cumple esto, va a tener una asíntota vertical, y si no se cumple esto, va a estar definida en todo instante. ¿Sale? Y pues pues esta es la densidad gaussiana, entonces esto es la mitad de raíz de pi, esto es un número finito y con integrales impropias pueden ver que esto da infinito. Entonces, como no se cumple la desigualdad, pues resulta que esta está globalmente definida. ¿Sale? Y pues ni siquiera necesitamos resolverla, ¿no? Simplemente con los mismos parámetros que tengo del sistema, yo puedo determinar si está globalmente definida o si explota en tiempo finito. Y la idea es hacer eso, ¿no? En este tipo de problemas. ¿Sale? Entonces, para los generadores que vamos a usar, voy a especificar los procesos de Levy que voy a trabajar. Un proceso de Levy es un proceso estocástico Cadillac, ¿sí? Cadillac significa que tiene trayectorias continuas y límites laterales, ¿sale? Trayectorias continuas a la derecha y límites laterales por la izquierda, ¿sí? Es decir, es un proceso discontinuo, podría ser continuo, como el caso del movimiento browniano. ¿Sale? Tiene la propiedad de tener incrementos independientes, que, bueno, se escribe de esta manera. Tiene incrementos estacionarios que prácticamente que en instantes diferentes estas variables aleatorias son independientes y tiene la propiedad de la continuidad estocástica. El movimiento browniano es precisamente un proceso de Levy. El movimiento browniano es un modelo probabilístico como sí, que, bueno, de hecho cumple todas estas propiedades. Y surgió precisamente porque un botánico resulta que agarró el polen de un tipo de planta y lo sumergió en una sustancia. Entonces, cuando él empezó a observar, ¿no? Qué es lo que hacía el polen, empezó a tener un comportamiento errático. Es decir, si venía por acá,
de repente bajaba y de repente subía. Cuando golpeaba en la pared, pues él esperaba que se fuera para acá, ¿no? Y se iba para arriba. Entonces lo que él casi al inicio pensó es que el polen tenía vida, ¿no? ¿Sale? Entonces, básicamente, cuando se empezó a estudiar este modelo, se encontró que un modelo probabilístico para describir ese tipo de movimiento es precisamente el proceso de Levy. Bueno, en realidad se obtuvo las propiedades del movimiento browniano a partir de la interpretación física que se veía del problema. Por ejemplo, la distribución que dieron a los desplazamientos fue una distribución gaussiana. Sí, lo que él observaba también es que cuando ocurría un desplazamiento, desplazamientos en diferentes instantes no dependían uno del otro, es decir, no estaban correlacionados estadísticamente, ¿sale? Entonces eso es lo que él observó. Y bueno, esta propiedad es una propiedad que prácticamente lo que dice es que los desplazamientos que están es poco probable que desplazamientos que sean muy próximos, ¿sí? Sean arbitrariamente grandes. Es decir, que por ejemplo, si tienes un proceso que se va moviendo, puede que sea discontinuo, sí, puede que pegue un brinco, pero no va a pegar un brinco hasta arriba, sino que simplemente va a pegar un brinco corto y de ahí va a seguir su movimiento, ¿sale? En el caso del browniano no ocurre eso porque las trayectorias son continuas, es decir, siempre se están moviendo de manera continua, ¿no? ¿Sale? Entonces, eso es un proceso de Levy, y para los procesos de Levy que nos van a interesar van a ser aquellos que tienen probabilidad de transición. Sí, esta se interpreta como la probabilidad de que el proceso al iniciar al iniciar su movimiento en el punto X, al instante T, esté en el conjunto B. Sí, se suponen que son absolutamente continuas con respecto a la medida del EB, que es si ustedes han llevado a teoría de la medida, significa que que hay una derivada de radón y Nicodín. Suponemos que estas son continuas, sí, que tienen esta propiedad. ¿Sale? Es la propiedad de simetría, por eso se le llama proceso de Levy simétrico, ¿sí? Y puede demostrarse que eso equivale a que la variable aleatoria ZT tiene la misma distribución que la variable aleatoria menos ZT. Y suponemos esta propiedad. Esta propiedad prácticamente lo que dice es que las colas de la densidad están uniformemente acotadas, ¿sale? Y bueno, en el caso del movimiento browniano, su función de densidad está expresada de esta manera. Si se fijan, pues eso es una función continua, ¿no? ¿Sale? La distancia de x a y es lo mismo que la distancia de y a x, entonces ocurre la simetría, y sobre este conjunto, esta función es menor o igual a e a la menos r cuadrada entre 2t, y puede demostrarse que esa función está uniformemente acotada. ¿Sale? Entonces, fíjense, en lo que sigue, voy a denotar por P sub X la distribución de la variable aleatoria ZT más X. Esta se interpreta sí. como la probabilidad de que el proceso inicie en el punto X. ¿Sale? Y E de X, el valor esperado con respecto a esa medida de probabilidad. ¿Sale? Entonces, si ZT lo que hace es modelar, por ejemplo, la posición de una partícula de polen, o en este caso, la posición de una molécula de la sustancia reactiva, a nosotros nos interesan los valores que toma el proceso dentro del contenedor, ¿no? ¿Sale? Entonces, una técnica probabilística para simular esto es definir un criterio de detención, que son los tiempos de paro, ¿sale? Nos van a interesar los instantes, o el instante, más bien, en que el proceso sale fuera del conjunto, ¿sale? O está fuera del contenedor, ¿no? En este caso. Entonces, el proceso matado se define de la siguiente manera. Voy a definir este proceso, ¿sí? Como el proceso original, siempre que no haya salido del conjunto, y le voy a dar un valor fijo cuando ya salió. Este valor fijo se le llama punto cementerio porque pues ya el proceso después de ese instante tiene un valor fijo, ¿no? Queda muerto, como quien dice. ¿Sale? Y voy a definir este objeto. ¿Sale? Esta es la función de densidad original, ¿sí? La del proceso de Levy, menos esta R, donde esta R está de esta manera, ¿no? Es este valor esperado que se calcula sobre ese evento, ¿sí? Y bueno, como pueden ver, está bien definido, ¿no? Aquí son los instantes, aquí esta cantidad es positiva, ¿no? Porque sobre el evento ese número, esa resta es positiva, ¿sí? Y fíjense, resulta, y es algo que no es tan evidente, que esta cosa de aquí es una densidad de transición para el proceso matado, ¿sí? Y
para que sea una densidad, si ustedes han llevado probabilidad, uno de los requisitos que se pide es que sea una función no negativa, ¿sale? Y pues aquí es lo que uno dice, ¿y cómo va a ser no negativo si aquí hay una resta, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues para probar que es una densidad de transición se utilizan técnicas probabilistas como la propiedad fuerte de Markov de los procesos de Levy, ¿sí? Y bueno, el teorema de Fubini y algunas otras cosas. La propiedad de Chapman-Kolmogorov, que es una propiedad que nos dice cómo obtener la densidad al tiempo t más s en términos de la densidad al tiempo t y la densidad al tiempo s. De hecho, esa propiedad es la que permite definir el semigrupo asociado. Esta propiedad, que es la continuidad de si recuerdan, una de nuestras hipótesis es que esta debe ser continua, pues esta propiedad la hereda la densidad de transición, y la propiedad de simetría también la hereda. De hecho, prácticamente aquí son 4 teoremas con demostraciones muy extensas donde se usan las técnicas de la probabilidad para demostrarlas. ¿Y por qué se usan? Pues fíjense, porque lo que se busca es construir el semigrupo. Y con todas esas técnicas yo puedo construir un semigrupo, lo puedo definir de esta manera, es decir, el kernel de calor va a terminar siendo la densidad de transición del proceso, ¿sí? Y probabilísticamente se puede calcular de esta manera, va a terminar siendo un valor esperado, esta integral de aquí, es el valor promedio de los valores que toma la función en los valores que toma el proceso antes de salir del conjunto. Y esa cosa de ahí es precisamente lo que estoy buscando, ¿no? Forma un semigrupo que se le llama semigrupo matado, es un semigrupo compacto, autoconjunto, positivo y de contracciones fuertemente continuo. ¿Sale? A estos se les puede asociar un generador, que es el que estamos trabajando, ¿sí? Sobre ese tipo a los generadores de ese tipo de procesos que estamos trabajando son los que nos interesa aplicarle, obtener el criterio de explosión. Y bueno, hay un teorema espectral para ese tipo de operadores, ¿sí? Es que pues hay una base ortonormal que consiste de eigenfunciones, ¿sí? Son estas de aquí con correspondiente eigenvalores dados de esta manera. Las lambda n tienden a infinito cuando n tiene infinito. Es decir, si ustedes construyen una matriz, ¿sí? Una matriz, ¿no? De entradas infinitas, ¿no? Con esta base, pues en la diagonal les van a ir quedando estas, ¿no? ¿Sale? Y conforme va aumentando la diagonal, pues prácticamente se va yendo a cero. Ahora, por qué involucro esos conceptos o el de, ¿cómo se le llama esto? La teoría espectral de estos operadores, pues que para obtener condiciones de explosión se obtienen o se expresan en términos precisamente de ese objeto que es phi0 y esta que es lambda 0. Estos objetos, por cuestiones de física, no sé por qué, en mecánica cuántica supongo que es donde sale, a la phi0 le llaman estado fundamental y a la lambda 0 le llaman energía del estado fundamental. O sea, hay muchos libros de análisis funcional que trabajan estas cosas, así les llaman, no sé por qué. Yo imagino que ahí en cuántica, tengo compañeros que dicen que ahí han escuchado ese nombre, es por eso es que les llaman de esa manera, ¿no? ¿Sale? Y bueno, resulta que en el contexto que estamos trabajando nosotros, sí, en el contexto de procesos de Levy que cumplen las propiedades que dimos al inicio, la lambda 0 y la phi 0 siempre van a ser positivas, eso se puede demostrar. Entonces, ya para concluir, el criterio de explosión. Fíjense, primero la estrategia va a ser la siguiente. Primero voy a determinar condiciones de explosión para el problema de Cauchy, ¿sale? Para cuando se tiene un término reactivo general. ¿Sale? Y de ahí lo voy a aplicar al problema de Frank Kamenetsky. Fíjense, se dice que una función es de clase H si satisface las siguientes propiedades. En primer lugar, la función es creciente. La segunda es que números positivos nos mandan números positivos. Y la tercera es que existe una función continua en ρ que cumple esta propiedad de aquí. ¿Sale? Ejemplos de estas funciones pues son combinaciones lineales de funciones potencia. Pueden tomar ρ de u como eso y se va a cumplir esta propiedad. Funciones cóncavas en intervalos bastante grandes, ¿sí? Bueno, siempre que la función cóncava sea creciente y tenga esta propiedad, se puede demostrar que al tomar ρ de u de esta manera, se va a cumplir esta propiedad de aquí, ¿vale?
Y esas que han sido estudiadas desde hace mucho tiempo, funciones submultiplicativas, ¿sí? Estas de aquí se parecen mucho a estas de acá, ¿no? Y de hecho, uno diría, bueno, pues prácticamente son iguales estas clases de funciones, ¿no? Pues resulta que no, ¿sí? Las funciones potencia, pues, cumplen esta propiedad, ¿no? Automáticamente, ¿sí? Pero esta función de aquí, con ρ de u expresada de esta manera, esta es la función indicadora, es un ejemplo de una función de clase h que no es submultiplicativa, es decir, si ustedes le ponen r de v, nunca va a ser menor o igual a r de u por r de b, ¿sale? Esta no es submultiplicativa, pero sí es de clase h, ¿sale? Es decir, las funciones de clase h incluyen a estas de aquí, ¿sale? Y de manera, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama la contención cuando hay un elemento propia, ¿no? De manera propia, ¿no? Entonces, fíjense, cuando tengo un término reactivo, aquí está el criterio de explosión. Este es un resultado que salió publicado este año, un trabajo que hice con el doctor Aroldo. Si el término reactivo en la ecuación es una función de clase h y convexa y ocurre esto, ¿sí? Entonces se obtiene el fenómeno de explosión, ¿sale? Aquí, pues esto se expresa en términos de los parámetros del sistema. Si es una función de clase h, pues de alguna manera pueden calcular la ρ. La phi 0, pues aparece ya por el simple hecho de tener un semigrupo, ¿no? Fuertemente continuo, de contracciones, compacto y autoadjunto. La lambda 0, pues es la energía del estado fundamental, ¿sí? Y esto de aquí es el producto interno en el espacio de todas las funciones cuadradas integrales. El producto interno ahí es la integral. O sea, esta es la integral de la condición inicial con phi 0 y pues esta es la función reactiva, ¿no? Entonces, si ocurre eso, resulta que hay explosión en la ecuación en el problema de, bueno, le puse PSD al problema de Cauchy. Bueno, era prácticamente la ecuación de Franz Kamenetsky, nada más que en lugar de la exponencial tenía R, ¿no? Y bueno, la prueba básicamente consiste en demostrar que existe un instante t sub e tal que este producto interno o esta integral se dispara a infinito, porque resulta que esta, que es la que me interesa demostrar que explota, ¿sí? Esta es mayor o igual que esta de acá. Entonces, cuando yo demuestro que existe esto, pues en este mismo instante esta se va a disparar a infinito, porque conforme t se va acercando a esto se dispara a infinito, ¿no? Claro, la idea es llegar a esto, ¿no? Es el meollo del asunto de la prueba. ¿Sale? Pero fíjense, hay un detalle. La función exponencial, fíjense, es creciente, ¿no? ¿Están de acuerdo? Un número positivo lo manda a un número positivo, pero la función exponencial no tiene la propiedad esta de aquí y se puede demostrar. Nunca vas a encontrar una función ρ que haga esto en una función exponencial. Entonces, la función exponencial, este criterio no se lo puedo aplicar al modelo de Frank Kamenetsky original, ¿no? ¿Sale? ¿Y qué hace uno? Pues hace lo que, pues ahí se las ingenia, ¿no? ¿Sale? Entonces, hay un resultado que igual, bueno, es consecuencia de un resultado que sacamos el doctor Aurelio y yo. Fíjense, si tengo la solución a este problema de Cauchy, ¿sale? Y resulta que esta función de aquí, el término reactivo, es más grande que el término reactivo que yo estoy trabajando, y la U es la solución asociada a este término reactivo, ¿sí? En algún intervalo. Si esta condición inicial es más grande que la condición inicial del modelo asociado con este término reactivo, entonces esta va a ser más grande que esta, ¿sí? Entonces aquí está el tip para demostrar, porque fíjense, vamos a quitarle aquí, por ejemplo, la S, vamos a ponerle la exponencial. Pues, ¿qué me está diciendo S? Pues trata de buscar una función creciente, ¿sí? Que sea de manera tal que la exponencial sea más grande que ella, ¿no? ¿Sí? Si la encuentras, pues vas a tener esto. Pero si tú determinas bajo qué condiciones se explota esta, pues esta va a explotar, ¿vale? Si tienen dos funciones, por ejemplo, una es más grande que la otra,
y la de abajo tiene una asíntota vertical, pues la de arriba también la tiene, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esa es la idea, ¿sale? Entonces, pues esa es la idea, buscar la función de clase H que sea más pequeña que la función exponencial, ¿sí? Y bueno, ya teniendo esto en cuenta, pues el criterio de explosión, vaya para finalizar, es este de aquí. La solución al modelo de Frank Kamenetsky explota en tiempo finito cada vez que el parámetro de Frank Kamenetsky del modelo sobrepasa la magnitud de la energía del estado fundamental. Es decir, cuando la delta es mayor que la lambda cero, sí, el modelo de Frank Kamenetsky explota. De hecho, la lambda cero, hay trabajos que vi que datan de los años 80. La lambda cero se ha calculado para cilindros, para rectángulos, se ha calculado inclusive para esferas. Yo no sé quién puede envasar algo en una esfera, pero bueno, se ha calculado para eso, ¿no? ¿Sale? Y bueno, un esquema de la prueba, ¿sí? La idea es encontrar una función de clase H que sea más chica que el exponencial, ¿no? Entonces, por hipótesis, yo puedo elegir un numerito, ¿sí? Bastante pequeño. Este numerito, pues como mi hipótesis es que este es más grande que este, pues esta división es mayor que 1, ¿no? ¿Sale? Entonces puedo elegir este número positivo más chico que estos dos. Usando que esta función es estrictamente decreciente y usando esta ecuación de aquí, yo puedo encontrar una beta que cumpla estas dos propiedades. ¿Sale? Y bueno, ¿y para qué quiero esas propiedades pues esas desigualdades tan muy feas, ¿no? Pues fíjense, la desigualdad 2 nos va a permitir hacer lo siguiente. V era la solución al modelo de Frank Kamenetsky. Voy a definir que sea U la solución a este problema. ¿Sale? Donde esta mu la construí hace ratito, ¿no? ¿Sale? Recuerden que el modelo de Frank Kamenetsky, esta condición es 0, ¿sale? Entonces, de la desigualdad anterior, ¿sí? De esta de aquí, y aplicando el teorema de explosión, para esta de aquí, yo lo que puedo demostrar es que la solución U de este modelo explota en tiempo finito, ¿sí? Esta de aquí explota en tiempo finito. Y de las primeras desigualdades, se puede ver que el exponencial es más grande que esta, y esta es una función de clase H. ¿Sale? Entonces, esta es una función de clase H y el modelo que tiene asociado este término reactivo, que es explota en tiempo finito y ya está. ¿Sale? Por el teorema de comparación, la solución al modelo de Frank Kamenetsky es mayor que la U, que es la solución de esta, y como esta explota en tiempo finito, pues el modelo adimensional de Frank Kamenetsky explota en tiempo finito. ¿Sale? Entonces, el criterio de explosión es que simplemente el parámetro sobrepase la magnitud de la energía del estado fundamental. ¿Sí? Y bueno, y eso es todo. Ya se apagó. No me aparece en la referencia. Aquí. Sí, bueno, ese es el trabajo que les platicaba al inicio, que donde obtuve un criterio de explosión, es una generalización del criterio de Osgood. Ese es el trabajo que salió este año, que publiqué con el doctor Aroldo, vienen estos modelos, y pues es una bibliografía actualizada digamos, sobre la ecuación de Frank Kamenetsky. Es un trabajo que tiene mucho tiempo que se ha estudiado y cada vez se va, bueno, actualizando, ¿no? Conforme van pasando el tiempo. Si alguien quiere leerlo con información más reciente, pues esta sería en este trabajo prácticamente es un ejemplo nada más ahí sencillo. Bueno, no entramos en tanto detalle, nada más agarramos el modelo adimensional, ¿no? Sale y no entramos, no presentamos ni siquiera el modelo, ¿no? Original, pero pues ahí viene con... Pues yo creo que aquí puse más detalles en la demostración, creo, no me acuerdo. Pero pues eso sería todo, si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta? Un tema bastante complicado porque relaciona mucho con vemos ecuaciones diferenciales, parciales, con probabilidad, análisis funcional, hay muchísimo. Lo que sí me gustaría, Marcos, alguna vez que presentes, en lugar de presentarlo así con toda la generalidad,
digamos, en la parte del calor, y vean la relación con el movimiento browniano, es decir, construir el semigrupo asociado ya a ese generador y construir el proceso para que se vea todas las relaciones entre ecuaciones diferenciales y la probabilidad de una forma lo más simple posible. Entonces, pudiera hacer todo esto hidrografismo, pero construyendo a partir de la densidad de transición del movimiento, construir el semigrupo. Luego de ahí tener generados y relacionarlos con el calor, ya la solución fundamental. Sí, sí. Que daría un panorama más claro de lo que se trata, porque aquí pues sí se puede quedar con la idea, pero entender todo por la cantidad de matemáticas tan complejas, es difícil, sería muy interesante, ¿no? Sí, no, en vez de trabajar procesos de ley, sería para el movimiento browniano, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, Sí. toda Ah, ya. Sí, 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 buena idea. de la relación ahí entre el análisis que tenemos potencial y todo. Pues, ¿algún otro comentario? Sí, adelante. ¿En una sola qué, perdón? Ah, ya. Sí, eso es sufrido. Pero pues luego es lo que vale la pena, ¿no? Ah, Luego es lo que vale la pena. pues es según. Ah, bueno. Yo nada más una pregunta, pero así de esas muy generales. O sea, no tiene mucho que ver en sí con el contenido. Nada más te quería preguntar si sabes o si te acuerdas quién fue el primero que dio el modelo probabilístico para el movimiento browniano. Porque tengo entendido que Fue, creo que Einstein hizo algo. sí, o sea, Einstein lo que hizo fue dar una explicación del movimiento browniano utilizando series de Fourier, si no mal recuerdo. De hecho, existe una construcción del movimiento browniano utilizando series de Fourier, basándose en lo que hizo Einstein. Y pero el primero que dio las propiedades así como vienen las que puse yo fue un matemático que se llamaba Wiener. Wiener. De hecho, por eso se le llama proceso de Wiener. Él fue el primero el que dio esas propiedades, así como parecen ahí, ¿no? Ah, Y de hecho, el enfoque de Einstein ya desde el punto de vista probabilístico es que prácticamente construyó un proceso, construyó el browniano con como la convergencia de una caminata aleatoria infinita, pues es lo que él hace, pues bueno, ya en el contexto, ¿no? Él pues ahí platicadito todo, llegó al resultado, ¿no? Wiener. No, es Einstein. No, Wiener sí de plano puso las propiedades así, empieza en el origen. Bueno, él desde un inicio puso que la distribución de los desplazamientos era gaussiano, ¿no? Sí, y pues ya con eso se tiene la continuidad estocástica, esa ya ni la mencionó. Y la propiedad de que es espacialmente, perdón, los incrementos independientes esa también la mencionó. Y sí, pero él fue el primero. Pero él creo que estaba estudiando otra cosa, no estaba estudiando eso. Sí. Entonces pasaron varios años, ¿no? Entre una cosa y otra. Es Pues decir, más o menos, porque eso lo hizo Wiener a principios del siglo pasado y creo que Einstein en ese trabajo también es para, entonces sí, no fue pero tan. creo que Wiener era que estaba metido en economía, en cosas de economía, no tanto no estaba pensando en el browniano, pues, el movimiento browniano. Ah, sí, eso pensaba que quizás había sido Wiener, pero no estaba seguro. Sí, no, sí fue él, Ah, sí, que entró a ah, los 11 años a la universidad. sí, sí. Por el botánico que descubrió el Robert Brown se llamaba. Fue el que descubrió ajá, y lo reportó que pues no sabía qué pasaba, pues. Sí, prácticamente dijo que pues no sabía qué,
Pues es que Einstein lo que hizo fue que se dio cuenta de que probablemente el tamaño de del polen y el tamaño de la molécula del agua, o sea, ya era significativo. O sea, lo que él decía es que, por ejemplo, cuando avientan esas pelotonas a los estadios, que todo el mundo la va empujando, y si uno lo ve desde arriba, pareciera que va haciendo cosas erráticas, ¿no? Eso es lo que pasa, que ya las moléculas del agua, de alguna manera empujaban al polen. O sea, ya el tamaño de la molécula del agua era significativa, pues. Por eso es que pasaba eso. De hecho, eso es lo que él hace. Él supone infinitas colisiones, le llama él. Infinitas colisiones que sufre el polen. Y ahí es donde llega con series de Fourier al resultado, pues. Bueno, pues entonces, si no hay algún otro comentario o pregunta, pues le damos las gracias aquí al doctor Marcos Osías Ceballos Lira por su interesante charla y pues un aplauso. Gracias. Gracias. Te voy a dar la... Bueno, también le hago entrega de la constancia, de Marcos. A ver, acércate para la foto, por favor. Aquí de la constancia, pero agárrala tú, ¿no? Sí, ya es tuya. Aquí está para que no la maltrates. Bueno, pues les agradecemos su asistencia también a quienes se conectaron en línea y pues entonces el próximo viernes continuamos con otra ponencia que posteriormente pues se les va a dar a conocer. Gracias. Ah, ¿no? Ah, la última. Bueno. Bueno, entonces de este viernes al otro. Entonces nada más queda una. Bueno. Bueno, pues entonces bueno. Bueno, pues entonces ya. Eso es todo. Gracias. Permiso por movilidad también. Yo creo que ahí sí esté en proceso. Sí, pues Algo más. cuántica. Sí, eso. Pues es que de hecho, esta ecuación de Schrödinger encuentra una densidad. Pero básicamente lo que hace esa densidad es decir, cuál es la probabilidad de que en cada un objeto que sea un electrón esté inserta la solución del proceso. Sí. No. Sí, porque sí está con. Pero para Es